Como lo comentaba ayer, fue el Día Mundial del Autismo. Hoy estamos recibiendo integrantes de CENTEA. Ellas son Raquel González, María Branco. Bienvenidas, un placer tenerlas aquí. Gracias. ¿Qué es CENTEA y cuáles son sus objetivos? CENTEA es una asociación civil organizada en 2016. Tenemos la personalidad jurídica y integrada por padres, madres, personas interesadas en el tema del autismo y por las propias personas. Hay jóvenes en general. Y bueno, el objetivo, son varios objetivos. Uno fundamental es mejorar la calidad de vida de las personas con autismo. Y otro es generar un ambiente que pueda ser de entrenamiento para la vida independiente. O sea, un hogar, en los estatutos, ¿verdad? Pusimos un hogar porque ya desde aquella época, bueno, desde el principio de siglo, ha venido cambiando la concepción de lo que es el autismo, ¿no? Ahora, muchas veces cuando hablamos de autismo uno ve niños, niñas y niños, pero esos niños y niñas crecen, obviamente. ¿Cómo es la realidad de una persona con autismo, adulta, mayor, joven? Bueno, depende de las oportunidades que pueda tener, sobre todo de la educación que pueda recibir. Empezando, claro, una trayectoria que se da desde la niñez, pero llegan adultos y obviamente que muchos pueden avanzar, inclusive en cuanto a estudios, a educarse. El problema es lo que pasa con la sociedad, cómo los ve después, que nosotros sabemos que existen barreras sociales y culturales para poder aceptar que una persona autista puede vivir en la sociedad y convivir con otras personas. Hay personas autistas que tienen trabajos, conviven normalmente, incluso que se les haya detectado tal vez el autismo recientemente, ¿no? ¿Cómo se desarrolla? Porque hay diferentes grados de autismo. ¿Cómo es esto? ¿Qué pasa con aquellos que tienen un grado de repente más profundo de autismo? ¿Cómo desarrollan sus vidas? Claro, en eso estamos en unos tiempos, en unos años de grandes transformaciones respecto a los conceptos, a qué se entiende por autismo y qué es la persona autista o qué es el autista. Desde el siglo pasado se empezó a cambiar todo en el área de la discapacidad el concepto de que cuando me refiero a un discapacitado, se decía en el siglo pasado, no sé si recuerda, pero bueno, después no, persona, poner el foco en la persona. Y en el tema del autismo también. En el tema del autismo cuando nos preguntaban, ¿no? Que hay grados, hay niveles, ¿cuál es la situación? Y antes se decía que había grave, ¿no? Mediano, leve. Hoy día, ya hace unos cuantos años, a partir de las organizaciones y a partir, como decía, de que muchas de las personas que integran este colectivo han reflexionado sobre su vida, han vivido en carne propia esas barreras que ella mencionaba, empezaron a promover el cambio respecto de la concepción de la persona autista. Y entonces no hablamos de niveles, hablamos de que cada persona es como es, como los demás, como nosotros. Claro. Cada uno es como es y cada uno tiene sus condiciones, tiene sus características. Algunos tienen características que le implican mayores desafíos. Tienen desafíos a la interacción social, desafíos mayores en la educación, desafíos... Otros no, tienen menos desafíos. El tema es que a veces uno dice, ¡qué bárbaro! Tiene pocos desafíos. Muchas veces la sociedad dice, pero este no parece persona autista. Entonces le quita los apoyos a esos desafíos. Y entonces muchas veces encontramos que una persona con altas capacidades está viviendo una vida de mayor complejidad porque se le ha quitado desde la sociedad los desafíos, las posibilidades para que los desafíos sean mínimos. Mientras que otro que de repente tenía muchos desafíos a la educación, a verbalizar, a comprender, entonces se le dieron una cantidad de apoyos y resulta que ese sí pudo desarrollarse. Pero el enfoque hoy día es, somos todos neurodiversos, todos, la neurodiversidad nos implica a todos,
Hay una gran cantidad de personas que son típicos, neurotípicos. ¿Por qué? Porque es la mayoría. Y hay otros que son neurodivergentes. Dentro de los neurodivergentes están las personas autistas y el enfoque es ir a conocer a cada uno, porque cada uno es diferente. Y entonces si vamos con esta actitud de ir a conocer esa persona, vamos a poder descubrir cuáles son sus desafíos y apoyarles ahí en donde ellos lo requieren. Ahora bien, los padres no duramos para siempre, ¿no? Podemos tener una niña, un niño o un joven, ¿no? Con un trastorno del espectro autista y cómo lo podemos acompañar muchísimo durante su tiempo de vida, pero después envejecemos y fallecemos. ¿Qué pasa allí? ¿Hay lugares donde recurrir? ¿La sociedad brinda alguna especie de contención a esas personas que quedan sin sus mayores? No necesariamente existen esos lugares así, en este momento, acá. Quizás en otros países sí hay. Y la idea es que de todas maneras, a pesar de eso, muchos de ellos pueden hacer cosas. Y cuando no estén sus padres, lo que hay que buscar es un lugar donde se le puedan brindar apoyo y herramientas para que logren tener autonomía y quizás pueden llegar a tener una vida independiente. Es un desafío. Yo le digo a Raquel muchas veces y a muchos familiares que nos llaman por los diagnósticos de su hijo, a dónde van a ir. Ellos pueden, todos en diferentes tiempos y momentos de su vida pueden hacer cosas. No todos lo hacen en una forma, digamos, regular. Bueno, hoy va a la escuela, después va al liceo. No, todos tienen sus tiempos distintos para hacer las cosas. Y lo mismo para aprender actividades de la vida diaria. El dilema está en los apoyos, como decía Raquel, que puedan recibir para poder hacer esas cosas. Ahora bien, ¿no es más difícil? Los neurotípicos también, todos tenemos tiempos diferentes, ¿no? Hoy los niños se educan, ¿no? Y se sabe que van a llegar a metas en diferentes tiempos. Ahora, ¿no es difícil generar políticas para un colectivo que es tan, pero tan diverso, cuando no hay, digamos, bloques o de alguna manera características en las cuales se pueda incluir a estas personas? ¿No es difícil generar políticas teniendo en cuenta esta diversidad? Claro, es dificilísimo. ¿Por qué? Porque la civilización, los humanos, vamos evolucionando y para explicar la realidad nos hacemos determinadas estructuras intelectuales, ¿no? Queremos comprenderla y racionalizamos, y entonces nos facilita si nosotros decimos, bueno, todos estos para acá, y así se ha hecho. O sea, se ha hecho con las personas sordas, con las personas ciegas, con los distintos grupos se ha hecho así. Entonces se ha agrupado y bueno, y a esos le largan algunas de las estrategias que se han entendido en general por parte de los no neurodivergentes. O sea, en general han sido los neurotípicos los que han clasificado a los demás. Y este por aquí, el otro por allá. Cuando eso cambia, cuando la evolución hace que no tengamos que clasificar de esa manera a las personas, sino ver cada una qué necesidades tiene, se rompe la estructura organizativa de la escuela, del liceo, claro, se tiene que romper. Y hasta que no se rompa, hasta que no se hagan los cambios en esos niveles, no va a haber ni inclusión, ni buena educación para todos. ¿Por qué? Porque no depende, por ejemplo, de la inclusión educativa de que el docente conozca bien las estrategias para tratar a una persona con autismo. No depende solo del docente. El docente puede estar capacitado, que en general no lo están, vamos a decir la verdad, en Uruguay y en la mayoría del mundo, porque a veces no se necesita que sea solo ese docente, pero bueno, eso es otro tema específico, técnico. Pero solo el docente no. ¿Por qué? Porque una persona con autismo, como una de sus características de neurodiversidad es que percibe todos los sonidos, o sea, si hay un ruidito por allá, lo siente y lo mantiene, y mantiene este otro de aquí y esta conversación,
y la otra que está allá más lejos. Entonces, todo ese sonido, ¿no?, lo está manteniendo. Llega un momento que eso explota. En una clase de 25, 30 o 35, obviamente que hay momentos en que no puede soportar estar allí, aunque tenga las habilidades para estar en la clase de tercer año de primaria y todo lo demás. Entonces, por ejemplo, nosotros en los centros educativos de Salto y de Jun les enseñamos a los chicos que en el momento que se sienten mal en la escuela o en donde sea, salgan, se retiren de ahí. Esa es una herramienta. Es una herramienta porque ellos controlan el medio externo, pero no tienen que controlarlos ellos. Tiene que ser el sistema el que lo piense así. Entonces, cuando llega un alumno con autismo, por ejemplo, a un lugar, una escuela, ¿no?, a una clase, el sistema debe prever que, bueno, que a esa clase va a tener que venir un maestro especializado también, además, a trabajar con la maestra que está allí, y prever que tiene que haber ambientes donde en algunos momentos trabajan todos juntos y en otros momentos no. Eso no está previsto, no está previsto la estructura organizativa. ¿Qué pasa con los más grandes, con esto mismo en un grupo de trabajo? Se repite la situación también, porque muchas veces en los lugares de trabajo no están entrenados y no conocen estos temas. Raquel tuvo la experiencia de capacitar en el interior a funcionarios de una empresa para que tomaran a un chico con autismo. Pero en muchos lugares no están capacitados, o sea, yo lo digo porque lo conozco, que presentan currículums donde dicen que son autistas y como dijo Raquel, con cursos y directamente no lo llaman. Algunos sí logran entrar en algunas instituciones del Estado y todo, pero son los menos, realmente son muy pocos. Entonces quiere decir que las barreras siguen existiendo todavía y que son las que más pesan para lograr un cambio cultural y que la sociedad se abra y que entiendan que ellos pueden estar ocupando lugares. Son personas de derecho, como nosotros. Seguro. Todos pertenecemos a este planeta, todos pertenecemos a este país, en este momento los que están acá, pero después en otros hechos hay una exclusión, hacia ellos que no les permite tener una vida independiente. Perfecto. ¿Hay formas de contactarse con Centea? Sí, sí. Sí, tenemos un mail nuestro que es centeauruguay@gmail.com. Tenemos un celular de contacto 099-077-261. Voy a avisar que el 13 de este mes vamos a hacer una venta de garage en Máximo Gómez y Speakerman a beneficio de nuestra asociación y también que aceptamos donaciones. Perfecto. María, Raquel, un placer tenerlas aquí, un gusto y gracias por lo que están haciendo